The downside of giving an interview is that the interviewer will take what I've said to make me look as bad as possible. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Y hoy estaremos viendo documentales o docuseries que tuvieron fuertes efectos negativos en la vida de sus realizadores, sujetos o participantes. The thought crossed my mind, what if she's one of these people who just never tells the truth and she just made everything up? Jesus Camp, Escuela de Ministerios Kids on Fire. Devil's Lake, Dakota del Norte, fue el tema del documental del 2006 Jesus Camp, en el que se detallaban los pormenores de la Escuela de Ministerios Kids on Fire, un campamento de verano pentecostal que les enseñaba a los niños a tener una relación inadecuada y extrema con la religión. I'm here to be trained. I'm here for an education. I'm willing, God. I'll do what you want me to do. Aunque recibió críticas favorables, muchos no estuvieron de acuerdo con el tema de adoctrinamiento infantil y les resultó difícil verlo. Como consecuencia, algunos fans enfadados bombardearon el ministerio con cartas y grafitis. La reverenda Becky Fisher se vio obligada a disolver el campamento y mudarse, ya que los propietarios del terreno los desalojaron debido al vandalismo. Tales of the Grim Sleeper. Lonnie David Franklin Jr. Nos sentimos mal cuando la vida que se arruinó fue la de un asesino en serie. No estamos seguros. Este documental detalla la vida y crímenes del asesino homónimo. Did you ever know him? No, but I heard, that he used to work here. He used to work here. That's what I heard. Yeah. Said he used to work here and I don't know if he went after that. Entre 1984 y 2007, el Grim Sleeper mató al menos a 10 personas y cometió actos de violencia sexual. El asesino era Lonnie David Franklin Jr. y fue detenido en el 2010. El documental se estrenó 4 años después, con 15 mujeres que hablaron sobre sus horribles experiencias. I still can't process this person who killed these women being the person who would go above and beyond to help you. No solo dio a conocer la historia a un público más amplio, sino que empañó por completo el nombre y la reputación de Franklin, que aún no había recibido sentencia. Eso ocurrió en el 2016 y fue condenado a muerte. Tickle, David D'Amato. El reportero neozelandés David Ferrer se topó con la extraña práctica de las cosquillas de resistencia. Es más o menos lo que se escucha. Videos de personas a las que sujetan y luego les hacen cosquillas con el pretexto de un deporte de resistencia. An American company called Jane O'Brien Media was running a monthly event. Young athletes from anywhere on the planet could apply. If selected, they got free flights to LA, 4 nights in a really nice hotel, and $1,500 cash. Pero en realidad no eran más que videos fetichistas en los que participaban atractivos hombres atléticos. La aventura de Farrier lo llevó hasta un tal Terry DeSisto, el oscuro reclutador y distribuidor de los videos. Farrier descubrió que Terry era en realidad un tal David D'Amato, ex subdirector de una escuela. You're in this country on a tourist visa. By doing anything related to so-called journalism, you're in violation of the federal law here. I'll be back for a long time. I'm on a journalism visa, so I'm okay to be here. La identidad de D'Amato quedó supuestamente al descubierto y este demandó a los creadores por difamación. Sin embargo, murió en el 2017, solo 10 meses después del estreno de la película. Connie 2012, Joseph Kony. Connie 2012 fue un documental muy sonado a principios de los años 2010. La creación de Jason Russell estuvo en todas partes en la primavera del 2012 gracias a una campaña de marketing de alto nivel. And because of the course of events in my life, I see a way to get there. It has become my job. Who are you to end a war? I'm here to tell you, who are you not to? El objetivo del documental era dar a conocer a un tal Joseph Kony, líder de un grupo terrorista ugandés llamado Ejército de Resistencia del Señor. Kony 2012 y su popular campaña ayudaron a inspirar a la Unión Africana para que enviara miles de tropas a las ubicaciones conocidas de Kony en un esfuerzo por encontrarlo. Aunque todavía no se ha localizado al terrorista, el documental ha aumentado la presión sobre su búsqueda y logró que Joseph fuera un hombre muy sonado. With hundreds of thousands of people with us,
we went back to Washington, D.C., and we met with congressmen and senators one by one, on both sides, Republicans, Democrats, and they all agreed with us. Joseph Kony's crimes had to be stopped. Por suerte, ahora se cree que el ejército de resistencia del señor ha disminuido en número y ya no es una amenaza. The woman who wasn't there, Alicia Head. La mujer es Alicia Head y ahí es el World Trade Center el 11 de septiembre. Una mujer llamada Tanya Head afirmó haber sobrevivido a los atentados del 11 de septiembre e incluso dirigió un grupo de apoyo llamado Red de Sobrevivientes del World Trade Center. We started as an online peer support group where you could go into a Yahoo group and connect to other survivors 24 hours a day. So one day you were having a bad day and you would post it online. And within 30 minutes, you get 40 replies of people saying, I know what you feel. Su historia se hizo increíblemente popular, ganándose las entrevistas en los medios de comunicación y fotos con gente como el alcalde Rudy Giuliani y el gobernador George Pataki. Poco a poco, la verdad se fue desvelando. Como muestra con tanta delicadeza el documental, Tanya Head era un fraude. Su verdadero nombre era Alicia Head y estaba haciendo su maestría en España cuando esta tragedia ocurrió. This was totally shocking, because of all the things I would ever think about somebody, that's just not something I would think about. You're looking at everyone with suspicion. If Tanya could lie, anybody could lie. El documental ayudó a sacar a la luz el engaño de Head, que incluso fue despedida de su puesto en una compañía de seguros española. Surviving R. Kelly. R. Kelly. Pocos documentales tienen el poder cultural de Surviving R. Kelly. Fue un artista de R&B sumamente popular, pero su reputación quedó permanentemente manchada gracias al trabajo de este documental. A part of me always felt like maybe I did something for him to treat me that way. I want my story to be heard so people could take this situation seriously. But when I found out it wasn't just me, I just don't want it to get any worse. Publicado originalmente en el 2019, mostraba las acusaciones de abusos sexuales que se habían hecho en contra del cantante. Inmediatamente después de la serie, la música de R. Kelly fue prohibida en muchas emisoras de radio y RCA Records lo despidió. Pero aún más importante fue el trabajo realizado por la Fiscalía del Condado de Cook. Menos de 2 meses después de que se emitiera la primera temporada del documental, acusaron a Kelly de 10 cargos de abuso sexual criminal con agravantes. He tries to slide in that space where girls don't know better yet, where they can't necessarily spot a predator. People will say, well, why didn't anyone notice? The answer is that we all noticed. No one cared because we were black girls. Esto desencadenó un proceso judicial que terminó con el encarcelamiento de Kelly durante 31 años. Living with Michael Jackson. Michael Jackson. En el 2005, el legendario músico fue absuelto de 14 desagradables cargos en los que no ahondaremos. Este juicio y su resolución han permanecido en la cultura pop durante años y aún continúa el debate sobre la inocencia de Jackson. This is Michael Jackson as you've never seen him before. From the inside. His music, his money. Este lío se remonta al documental de Martin Bashir del 2003, Living with Michael Jackson. Bashir saca a relucir una serie de temas preocupantes, incluida la relación de Jackson con los niños en el rancho Neverland. Ha sido apasionadamente criticado por su forma de grabar y su comportamiento, pero su documental tuvo un poder increíble. That none of your children have their mother. People can always have a judgment about anything you do, so it doesn't bother me. Everything can be strange to someone. This interview is strange to some people out there. Dio el pistolazo de salida a la investigación legal que desembocó en las acusaciones contra Jackson y el posterior juicio penal que sigue empañando su legado. Blues by the Beach. Jack Baxter. Poco antes de la 1 de la madrugada del 30 de abril del 2003, un bar de Tel Aviv llamado Mike's Place fue bombardeado por terroristas. 3 personas fallecieron y 50 resultaron heridas. Una de ellas era el cineasta Jack Baxter, que planeaba hacer un documental sobre el bar, con la esperanza de capturar el lado más alegre y animado de Tel Aviv. Un contraste con la violenta descripción que los medios de comunicación hacían de la ciudad israelí. Jack gave me $1,000. He's like, film for me. Let's do something about the bar. Let's show another side of Israel. And
the rest is kind of, and it's, yeah. Pero entonces llegó la tragedia. El bar fue bombardeado en pleno rodaje, hiriendo gravemente a Baxter. Por suerte, el productor salió del hospital tras ser operado y rehizo su película para incluir tanto el atentado como sus consecuencias. A veces el cineasta trágicamente se convierte en el sujeto. Nanook of the North, los pueblos indígenas inuit. Se trata sin duda de una pieza importante de la historia, al ser el primer documental que alcanzó el éxito generalizado. Sin embargo, no está tan apegado al género, ya que también incorpora elementos de ficción. La película habla sobre un hombre inuit llamado Nanook y los problemas por los que pasa con su familia. Sin embargo, la película está llena de invenciones, entre las que destaca el nombre del protagonista. Su verdadero nombre era Alakarialak, pero no sonaba tan comercial. El documental ha sido criticado durante mucho tiempo por hacer que los inuit parecieran menos civilizados y se les culpó de reforzar estereotipos perjudiciales. Peor aún, esta película contribuyó a perpetuar los estereotipos en la cultura pop, garantizando que persistieran durante décadas. Blackfish, SeaWorld. Esta película de Gabriella Cowperwaite se centra en SeaWorld y en la práctica general de la explotación de orcas a través de Tillicum, que vivía en SeaWorld Orlando y mató a 3 entrenadores a lo largo de su carrera, supuestamente por el trauma derivado del cautiverio. What I found really odd at first was the way they were acting around this whale, and what they had told us seemed to me to be two different things. Blackfish le causó un daño increíble a la marca SeaWorld, que se tradujo en una baja de asistencias y en una importante caída en el precio de sus acciones. California implementó la Ley de Bienestar y Seguridad de las Orcas en respuesta a la película, y la empresa también fue objeto de acusaciones federales que dieron lugar a un acuerdo de $5 millones. If I leave, who's going to take care of Tillicum? And that's why I stayed, because I feel sorry for Tillicum. I mean, if you want to get down to the nuts and bolts of it, I stayed because I feel sorry for Tillicum. And I couldn't bring myself to stop coming and trying to take care of him. La controversia fue suficiente para que SeaWorld anunciara que le pondría fin a su espectáculo de orcas en vivo. Tiger King, Carole Baskin. El excéntrico excuidador de zoológico Joe Exotic afirma que la exitosa docuserie de Netflix Tiger King le arruinó la vida. Y eso es mucho decir, teniendo en cuenta que ya estaba en la cárcel cuando se estrenó la serie. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to another fun episode of A Day in My Life, here on JoeExoticTV.com. Quizás sea menos debatible argumentar que el documental dañó la reputación de su archienemiga Carole Baskin. Al parecer, el documental pintó al activista por los derechos de los animales como la equivalente de Exotic en ego y en maltrato animal. Hi, I'm Carole Baskin, and I'm the founder and CEO of Big Cat Rescue. También fue criticado por sobreexponer la teoría de que Baskin tuvo algo que ver con la desaparición de su ex esposo, Don Lewis. Esto detonó un acoso especialmente devastador en internet. There's a lot of stories about Carole having some finger in it, but nobody can prove it. Aunque también se ha promovido su activismo, Baskin se siente traicionada por la representación de Netflix y que demasiada gente tomó una decisión sobre el misterio del destino de Lewis. The vast majority of the calls and social posts and emails that I was getting were so hateful. I couldn't leave my phone on because I couldn't sleep. It was just constantly ringing. The Case of JonBenét Ramsey. Burke Ramsey. El asesinato sin resolver de la reina de belleza infantil, JonBenét Ramsey, ha sido seguido por el escándalo desde 1996. Soon, pictures of this little girl became public, igniting a media frenzy, and the eyes of the world focused on this shocking case. Por si la pérdida y el circo mediático no fueran suficientemente traumatizantes, la familia de Ramsey ha lidiado durante mucho tiempo con las teorías de que ellos fueron los culpables. Los 3 fueron exculpados por pruebas de ADN en el 2008. Sin embargo, el documental seguía sosteniendo que el hermano mayor de la víctima, Burke, era el responsable. He seems to have gone into sort of playful mode, and the tone of it is completely off. His sister disappears in the middle of the night. She ends up dead in the basement, and he doesn't worry about himself or worry that they may come back for him.
Burke no tardó en presentar una demanda por difamación contra la CBS y algunos de los participantes del programa. Tras un acuerdo extrajudicial, el mayor de los Ramsey volvió a su vida privada. Aún así, como muchos sostienen que JoAnn Bennett fue asesinada por Burke, no cabe duda de que su reputación se ha visto empañada por las afirmaciones de esta docuserie. I think early on, we discussed the lack of the family actually getting involved with the investigation to begin with. And that is so atypical of what I see in a case where someone close to you has passed away. You'll do whatever you can to get the case resolved. The King of Kong, A Fistful of Quarters. Billy Mitchell. El documental de Seth Gordon sobre la disputa por la conquista de Donkey Kong tuvo puntuaciones altas entre el público. Competitive gaming, when you want to attach your name to a world record, when you want your name written into history, you have to pay the price. Por supuesto, la atención pública que despertó el plusmarquista Billy Mitchell fue contraproducente. The King of the Kong fue una de las fuentes investigadas por los especialistas para llegar a la conclusión de que el récord de puntuación de Mitchell se logró parcialmente con un software de emulación. Esto supuso una ventaja injusta, ya que le permitía jugar fuera de las máquinas de arcade. He was a guy that pushed for live scores all the time. And now here I am at FunSpot, busting my ass to get a live score, and he just submits tape scores now. Los registros de Mitchell se eliminaron de las bases de datos y la comunidad de jugadores lo condenó. En una demanda por difamación contra sus acusadores, llegó a afirmar que su médico se negó a tratar sus problemas de salud relacionados con el estrés. Aunque desde entonces se han restablecido algunos de sus registros, The King of Kong contribuyó a hundir la veracidad de los jugadores sobre la que Mitchell construyó una marca empresarial. I'm just some no-name guy from Washington. Billy's trying to live up to this image of being the greatest ever, and so he's afraid that if he loses, that's going to tarnish him. Making a Murderer, Ken Kratz. Como fiscal del condado de Camule, Wisconsin, Ken Kratz consiguió las famosas condenas por asesinato de Stephen Avery y Brendan Daisy en el 2007. We're obviously happy with the results. We believe that a just result was reached in this trial. La polémica sobre la posibilidad de que se tratara de condenas erróneas acabó por extenderse a todo el mundo con el estreno de la docuserie de Netflix Making a Murderer. Don't let Netflix tell you what to think! De todos modos, la gloria de Kratz duró poco, ya que un escándalo de acoso le costó el cargo en el 2010. Pero después de que el documental examinara el posible error judicial, se enfrentó a amenazas de muerte y muchas críticas negativas en Yelp. Perdió su licencia de abogado. Kratz sigue concediendo entrevistas públicas y ha estado trabajando en un libro para rebatir las pruebas supuestamente pobres del programa. This wasn't a documentary at all. This was a defense piece. It was generated by and for Stephen Avery, by his defense team. Aún así, el Tribunal de la Opinión Pública no ha sido benévolo con él. Going Clear, Scientology and the Prison of Belief. Exmiembros de la Iglesia de la Cienciología. El documental de Alex Gibney sobre la misteriosa Iglesia de la Cienciología fue elogiada por el público en general, pero recibió una reacción muy distinta por parte de los cienciólogos. You know, why did they go into it in the first place? I was interested in intelligent and skeptical people who are drawn into a belief system and wind up acting on those beliefs in ways they never thought they would. Gibney ha expresado su remordimiento por el hecho de que muchas personas que trabajaron en Going Clear sufrieran represalias por parte de funcionarios de la iglesia. They take enemies very seriously. This comes right out of Hubbard's own policies from the 60s. He's saying we never defend, we always attack. And they have followed it ever since. They call it fair game. And anybody who criticizes Scientology is fair game. Los exmiembros cuyas entrevistas sacaron a luz la historia y las prácticas controversiales de la iglesia se llevaron la peor parte. El cineasta Paul Haggis, la periodista Tony Ortega y otros denunciaron haber sido vigilados. Un investigador privado también confesó haber sido contratado para hackear varias cuentas de correo electrónico. Todo parecía coincidir con las inquietantes historias expuestas en el documental.
Again and again, while reporting this story, we met many former members who described Scientology as a dangerous and deeply paranoid organization. A pesar de la importancia de Going Clear en el debate religioso, sus efectos se extendieron mucho más allá de la actual congregación de la cienciología. The Show About the Show, Kavi Zahedi. Podría decirse que el proyecto más atrevido del metacineasta Kavi Zahedi fue este documental, en el que cada episodio documentaba la creación del anterior. What's the show? This show. What show? This show. I don't understand when you say this show. This show, like the show about the show. Estrenada en internet y en acceso por cable en Brooklyn, el programa de nicho resultó ser más dramático de lo que se esperaba. La intrusiva y poderosa producción hizo implosionar el ya de por sí difícil matrimonio de Zahedi, además de su posterior romance. Because she keeps doing this. She keeps saying, I want to break up and I want you to move out. And then she changes her mind. I want to try and make it work. And then she says it again. I want to break up and I want you to move out. And then she changes her mind. Afirma que toda su vida personal terminó destruida por su propio documental. Acabó siendo un reality show que le hace honor al nombre del género. Sin embargo, Zahedi no se arrepiente del proyecto. And I'm thinking, why the did he break the tape? I could have used that in the show. De hecho, está buscando continuar de forma independiente, aunque es el primero en admitir que su creación cambió su mundo por completo. Overnight, Troy Duffy. A pesar del limitadísimo estreno de The Boondock Saints, el guionista y director Troy Duffy se convirtió en una sensación de culto. I do believe the Messenians finally got the point. Aye. En el documental Overnight, los fans pudieron ver el detrás de cámaras de su irrupción en el cine y la música. En él se mostraba a Duffy como un talento innegable, pero cuyo comportamiento conflictivo acabó provocando su desgracia. You tell them I'm in CAA in 6 months if they don't start moving on the Okay, my suggestion to you is that it's okay for you to say you're upset. It's not okay for you to say you're considering leaving. All right, then say I'm upset. That's fine. El antagonismo con sus exproductores acabó provocando que Miramax abandonara la película y que Harvey Weinstein lo pusiera en la lista negra. Sin duda, el documental es un registro de cómo destruyó su propia vida, pero él afirma que mostró su inexcusable comportamiento fuera de contexto. Sin duda, le costó la simpatía del público. You have changed big time, and I wouldn't say in the positive direction. Desde entonces, Duffy solo ha hecho otra película, The Boondock Saints 2. The Staircase, Michael Peterson y su familia. La docuserie francesa Soupçon, más conocida como The Staircase, fue innovadora por su cobertura íntima de un juicio infame, el del novelista estadounidense Michael Peterson por el asesinato de su esposa Caitlin. And then I can remember, and it must have been very early while I was still in the kitchen, that a cop was on me instantly. Everywhere I went, a policeman was there. Tras el estreno de la serie, su éxito masivo destruyó cualquier esperanza de privacidad para la afligida familia. La condena de Peterson fue anulada más tarde y acabó aceptando una declaración de Alford por un cargo menor. So I've never doubted my dad's innocence, but it's just kind of, I don't know, a hard place to be. Esto le permitió mantener su inocencia del crimen. Posteriormente, Netflix publicó una actualización en el 2018 que provocó la hostilidad de las redes sociales hacia los Peterson. Esto se trató más adelante en el documental del 2022, Subject. It's still hitting me like that this is actually happening. Ugh, it's so gross. Sea cual sea la verdad sobre la muerte de Caitlin Peterson, el documental logró convertir una tragedia familiar en una investigación pública. The Square, Ahmed Hassan. Tras la destitución del presidente corrupto Hosni Mubarak en el 2011, Egipto sufrió años de agitación política y civil. نزلت الشارع ولما نزلت الشارع لقيت كل اللي حواليا ما يقولوش عني أي حاجة كلهم زيي. La película The Square de Jehan Nouhem exploraba este espantoso periodo desde la perspectiva de su propio director de fotografía, Ahmed Hassan. El cineasta y activista por la democracia conocía los riesgos de convertirse en figura pública de la resistencia. أقسمت بالله مش همشي من الميدان ولا همشي من المكان ده إلا ما تتحقق كل حاجة.
Aunque la crisis egipcia terminó en el 2014, Hassan no pudo verlo. Se había exiliado de Egipto por temor a las represalias del régimen autoritario. También había limitado su contacto con su familia por temor a su seguridad. Puede que The Square le valiera a Hassan un Emmy por fotografía, pero parece que el proyecto lo dejó en una situación peor, ya que tuvo que irse del país que lo vio nacer. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. The Jinx, The Life and Death of Robert Durst. Robert Durst. En 1982, el heredero inmobiliario Robert Durst fue investigado por el asesinato de su esposa Caitlin McCormack. Would you, for the record, tell the ladies and gentlemen of the jury your name? Robert Durst. Finalmente fue llevado a juicio en el 2003 por otro asesinato, entre rumores de un tercero. Durst se negó a conceder entrevistas tras su absolución, pero quedó tan impresionado por All Good Things, una película basada en su historia, que accedió a sentarse con el cineasta Andrew Jarecki. I mean, this whole time since I've gotten out of prison, I've said nothing to nobody about anything. So people out there have gotten very used to the fact they can say anything you want, because I'm never going to give an interview, so it's never going to be disputed. Al final de la docuserie The Jinx, Durst olvidó que tenía el micrófono puesto y aparentemente admitió los 3 asesinatos. Kill them all, of course. Puede que solo fuera una broma, pero fue acusado de uno de los asesinatos. Finalmente fue condenado en el 2021. Aunque los documentales de True Crime generalmente son culpables de crear prejuicios, es difícil discutir esta autoinculpación de Durst. This is going to be a thing. This is going to be a thing that people bother me about and that's going to make my life harder. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras selecciones? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.